Islas de la Sombra. Esta tierra condenada alguna vez fue el hogar de una civilización noble e iluminada, conocida por sus aliados y emisarios como las Islas Bendecidas. Sin embargo, hace más de 1000 años, un cataclismo mágico sin precedentes destrozó la barrera entre los reinos material y espiritual, combinándolos en uno solo que condenó instantáneamente a todos los seres vivos. Ahora, una malévola niebla negra cubre permanentemente las islas, mientras que la tierra misma está contaminada por la hechicería oscura. Los mortales que se atreven a aventurarse a sus lúgubres costas son despojados lentamente de su fuerza vital, lo cual, a su vez, atrae a los insaciables e implacables espíritus de los muertos. Quienes mueren dentro de la niebla están condenados a asediar este lugar de pesadilla por toda la eternidad. Peor aún, el poder de las Islas de la Sombra se fortalece con cada año que pasa, y los espectros más poderosos pueden alejarse cada vez más de las islas y rondar por toda Runaterra. Mordekaiser, el renacido de hierro. Destino, dominación, engaño. En una era pasada, el feroz señor de la guerra, Sa-Nuzal, asoló las tierras salvajes del norte. Impulsado por la fe oscura, aplastó a toda tribu y asentamiento que encontró en su camino, y forjó un imperio cimentado en sangre y muerte. Cuando el fin de su vida mortal se acercaba, se sintió satisfecho al enterarse de que, indudablemente, había ganado un lugar en la mesa de los dioses, en el glorioso salón de los huesos, por toda la eternidad. No obstante, al morir, no hubo ningún salón ni gloria esperándolo. En cambio, Sa-Nuzal se encontró en medio de un páramo vacío y gris, cubierto de una niebla etérea y plagado de susurros discordantes. Ocasionalmente, otras almas perdidas se arrastraban cerca. Estas figuras fantasmales vagaban a través de su propio olvido personal. La furia consumió a Sa-Nuzal. ¿Acaso su fe había estado equivocada? ¿O su dominio sobre el mundo no fue contundente como para garantizarle la inmortalidad que tanto deseaba? Tenía la certeza de que este vacío no podía ser todo lo que existía. Sin embargo, parecía no tener fin. Observó cómo los espíritus inferiores se desvanecían lentamente en la niebla, deshechos y perdidos en el tiempo. Pero Sa-Nuzal se rehusaba a desvanecerse. Su voluntad, forjada por la rabia y el tormento, lo mantuvo firme. Con el tiempo, el susurro misterioso e inmaterial que se escuchaba en ese lugar se cristalizó en palabras que él casi podía comprender. Según lo que pudo entender, era Oknun, una lengua profana que ningún ser vivo hablaba. Lentamente, en lo que quedaba de la mente de Sa-Nuzal, comenzó a formarse un plan embustero. Empezó a susurrar propuestas tentadoras a través del velo entre los reinos, prometiéndole su fuerza indomable a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Y, por supuesto, llegó el día en el que un aquelarre de hechiceros decidió revivir a Sa-Nuzal. Desprovisto de carne y huesos, los incitó para que le hicieran más poderoso que cualquier mortal, atando su forma espiritual a una serie de placas de metal forjadas como su antigua armadura. Así fue como se irguió un enorme renacido de hierro y odio. Estos hechiceros hambrientos de poder planeaban usarlo como un arma en sus guerras triviales. En cambio, él los mató en el acto. Sus armas y su magia no eran lo suficientemente poderosas como para enfrentarse a él. Desesperados, gritaron su nombre para subyugarlo, pero fue en vano, puesto que ya no era Sa-Nuzal. Con un rugido etéreo, pronunció su nombre espiritual en Oknun, Mordekaiser. Así comenzó su segunda conquista del reino mortal. Como antes, sus ambiciones eran grandes, solo que ahora estaban motivadas por poderes nigrománticos que nunca antes pudo haber imaginado. De las almas temerosas y evanescentes de los hechiceros, Mordekaiser forjó un arma digna de un emperador de la muerte.
su brutal masa, ocaso, y tomó el control del ejército que ellos habían convocado. Ante los ojos de sus enemigos, parecía que a él solo le importaba la masacre y la destrucción. Generaciones enteras perecieron bajo sus campañas implacables. A pesar de ello, el plan de Mordekaiser iba más allá de estas acciones. Erigió el bastión inmortal en el centro de su imperio. Mientras la mayoría suponía que era simplemente la sede del poder, algunos llegaron a conocer los secretos que resguardaba. Mordekaiser ansiaba poseer todo el conocimiento prohibido sobre los espíritus y la muerte, así como un entendimiento verdadero del reino o de los reinos del más allá. Tal tiranía le trajo muchos enemigos. Sorprendentemente, el renacido de hierro fue derrotado por una alianza de las tribus Noxi, así como una traición proveniente de su propio círculo. Este misterioso grupo secreto logró desanclar su alma de su armadura y encerró la vacía carcasa de hierro en un lugar confidencial. Así fue como desterraron a Mordekaiser del reino material. No obstante, sin que nadie lo supiera, él había previsto este destino. De hecho, esta era una parte crucial de su plan. La dominación y el engaño lo habían llevado lejos, pero él sabía que le esperaba un destino mucho más grande que el del Salón de los Huesos. Ahí, en el otro páramo desierto, todos los que habían muerto durante su último reinado lo estaban esperando. Corrompidos por una hechicería oscura, sus espíritus nunca desaparecerían. Los más fuertes conformaron su ejército devoto y eterno, atado a su voluntad. Incluso a los débiles se les asignaron tareas. Mordekaiser forjaría un nuevo imperio con la materia sutil de su alma. Serían los ladrillos y morteros de su más allá. Desde ese entonces, han pasado siglos en Runaterra, y otro imperio ha surgido alrededor del bastión inmortal. El nombre de Mordekaiser aún se susurra con miedo y temor por aquellos que estudian las historias antiguas, y es recordado con resquemor por las pocas almas ancestrales que lo conocieron. Para ellos, el miedo más grande es que Mordekaiser encuentre una manera de volver para siempre. Rezan para que eso no suceda, puesto que saben con certeza que no hay manera de detenerlo. El reinado final. Un puño levantado, un aluvión de poder nigromántico. Frente a él, el último capitel de la última torre toma forma. El humo oscuro se fusiona con el hierro negro. Mordekaiser contempla su dominio con orgullo sombrío. Mit-na-Raknun, su más allá, está listo. Alguna vez él estuvo aquí, en este mismo lugar, un alma mortal frente al vacío del olvido. Ahora, un reino se despliega frente a él, forjado gracias a su esfuerzo. Anda con pasos largos por el camino hacia su fortaleza y goza con satisfacción el resultado de su trabajo. Cada piedra que pisaba era obra suya. Las almenas y las murallas, formadas mediante magia cruel y voluntad férrea. En donde no había nada, Mordekaiser construyó su propia realidad. Un reino en el que todas las almas vivirían por el resto de la eternidad, sin posibilidad de desvanecerse. Sanusal parpadeó y miró a su alrededor. Confundido, su mente se puso en blanco. Estoy muerto. El pensamiento revoloteó como un susurro en el viento, mientras la confirmación de la certeza se asentaba en él. Tan solo por un momento sintió como una tristeza fugaz inundaba su corazón. Después brotó la risa, un rugido proveniente de sus entrañas que se apoderó de todo su cuerpo, desbordándose por su pecho hasta derramarse como una cascada estruendosa. Bien. Sanusal escudriñó con la mirada la distancia hacia el gran portal de almas que conduciría hacia el conocido Salón de los Huesos. Buscó a los ayudantes que lo llevarían, triunfal, hacia lo eterno. Saboreó la creciente emoción que experimentaba al pensar que se encontraría con los grandes conquistadores que le precedieron. Sin embargo, hasta donde la vista alcanzaba, lo único que había era niebla. Sanusal dio un paso hacia adelante, para después bajar la mirada, sorprendido. Arena fina, una arenilla gruesa.
yacía bajo sus pies. Podía escuchar a la distancia el crujir de voces discordantes, demasiado tenues como para formar palabras. Esto no tiene sentido. Se decidió a explorar el páramo, determinado a averiguar la verdad. El tiempo pasó, inconmensurable. La confusión se mezcló con la desconfianza. La desconfianza avivó el enojo. El enojo estalló en furia. Nada. No hay nada. Las arenas y secadas se extendían infinitamente. Las voces implacables continuaron con su murmullo, como una comezón enloquecedora en lo profundo de su mente. La niebla nunca se reducía. Por lo contrario, me rodeaba eternamente como una mortaja que lo cubría todo. ¿Habían mentido los sacerdotes? ¿O eran falsos profetas que engatusaban a tontos con sus supersticiones vacías? ¿O podía ser que los ancestros cometieron un grotesco error de juicio y no lo recibieron en los grandes salones? En un principio, estas preguntas lo carcomían, pero no eran importantes. Sanusal ahora se daba cuenta de ello. Nada importaba, salvo la verdad presente y apremiante. No había nada aquí. Un vasto vacío, desprovisto de recompensa alguna, desprovisto de promesas. Mientras esta verdad se colaba en él, la sombra de la desesperanza asediaba a Sanusal, ávida por consumirlo. Pero él era Sanusal, conquistador de las tierras salvajes, amo de las tribus. Había construido un imperio en donde no había nada. En vida, había superado todas las adversidades y conquistado la desesperanza mediante voluntad y ambición. En la muerte, las cosas no serían diferentes. Si la muerte no albergaba los reinos que me fueron prometidos, yo los forjaré. Mordekaiser camina bajo los rastrillos interiores, diseñados a semejanza de los del bastión inmortal, su sede de poder mortal. Atraviesa la entrada hacia el gran salón. Ante él se cierne su trono. A su alrededor, en una cacofonía constante, los lamentos eternos de las almas incrementan y se silencian. Un coro maldito de angustia. Pero Mordekaiser no los escucha, o, más bien, los escucha como si fuera el sonido del metal en un campamento de guerra. O el de las botas sobre la grava durante una marcha forzada. Sonidos comunes, irrelevantes en su banalidad. Después de todo, las almas dignas están de pie, alineadas a lo largo del salón. Ninguna de ellas se atreve a hablar. Todo es como debe ser. Mordekaiser avanza hacia su trono. El tomo arcano flota sobre su pedestal, sereno e intacto, en un contraste extraño frente a toda la sangre derramada a su alrededor. El último mago sobreviviente levantó una mano débil, con la sangre deslizándose por su ceja. Pequeñas lenguas de fuego danzaban entre sus dedos, un hechizo final. Un último intento desesperado. Desconcertado, Mordekaiser habló. Esa magia te consumirá, mortal, así como a tu preciado libro. El mago escupió sus palabras. Yo no importo, nada importa, salvo impedir que lo consigas. Una gota de fuego, ardiente y azul, brotó de las manos del mago. Envolvió al renacido de hierro que se cernía sobre él. La energía abrasadora se esparció por los brazos del mago. La reacción del hechizo partió su propia carne. Aún así, el mago no se detuvo. Sus dientes tronaban mientras los mostraba desafiante. Mordekaiser dio un paso hacia adelante. Un espíritu encerrado en una armadura de hierro negro, protegiendo el tomo de las llamas. En sus manos, ocaso, su infame masa, emitía una luz verde efímera. El calor del fuego quebró la piedra y derritió la carne de los otros magos muertos. Pero Mordekaiser permaneció de pie, estoico ante la arremetida. Finalmente, agotado y con el cuerpo roto, el mago cayó sobre sus rodillas. Su respiración desgarrada emitía una plegaria susurrada para que su poder fuera suficiente. Si Mordekaiser aún hubiera tenido un cuerpo de carne, habría sonreído
poco convincente. El mago suprimió un sollozo cuando Mordekaiser se acercó. Entrecerró los ojos para mirar al espectro y habló sobre su seca y quebrada garganta. Un monstruo salvaje nunca entendería los secretos del tomo de los espíritus. Sí, un golpe de la masa, un estruendo satisfactorio. Otra fuente de sangre se unió a los pegajosos charcos que se coagulaban en el salón. Otro mago quebrantado, el 13º, cayó al suelo. Mordekaiser se rió. Confundes la brutalidad con la ignorancia. Miró todos los cadáveres alrededor de la habitación y murmuró un verso en la inefable lengua de los muertos. Una lucha lamentable, liberados de la carne, son todos míos. Golpeó ocaso contra el suelo. Su fulgor incrementó. Parecía que respiraba por cuenta propia. 13 halos de luz emanaron de los cuerpos despedazados, para después hundirse de vuelta en la tierra. Mordekaiser volcó de nuevo su atención en el libro. Él aún flotaba en su lugar, zumbando con magia espiritual. Otra pieza de conocimiento para sus planes, otro tesoro en su conquista. Dio un paso adelante para recoger su premio. El trono se cierne ante él. Su reverso de pilares de hierro se extiende hacia arriba y se estrecha en crueles puntas. Escrituras Ognún, angulares y agudas, se expanden por toda la tarima del trono. Aquí, el susurro constante es casi un rugido incesante y desesperado. Mordekaiser posa una mano sobre los apoyabrazos, orgulloso de su trabajo. La creación de esta pieza requirió más almas que cualquier otra parte de su fortaleza. Los lamentos que emanan del trono son música para sus oídos. Con el pensamiento, Mordekaiser llama a Ocaso para que vaya a sus manos. Con un movimiento, él destruye el trono. A ser liberadas, resuena el gran salón al chillido de 100 almas, disipándose en el olvido. Con sombría satisfacción, Mordekaiser observa cómo se desvanecen. Los tronos son para los mortales agobiados por la carne y el cansancio humano. Ahora, él es más que eso. Se para sobre el hierro torcido y mira hacia atrás a través de su gran salón. Sus generales, almas lo suficientemente dignas como para morir por su mano la última vez que caminó por el reino físico, están de pie, firmes en su posición. Ninguna vacila como respuesta. Ninguna se moverá sin su orden directa. Ahora su reino está verdaderamente listo. Mordekaiser avanza por el gran salón, en dirección al corazón de su fortaleza, el eje central de su poder y de sus maquinaciones. Hacia una reliquia que ata a Midna Raknun con el reino mortal. Hacia el lugar que le da al corazón secreto del bastión inmortal su verdadero propósito. En su primera vida, se vio a sí mismo como un gran conquistador, digno de los salones eternos de su destino. Qué pequeñas, qué insignificantes, qué mortales eran sus ambiciones en ese entonces. Pero otros aceptaban la muerte como el final. Mientras otros aceptaban la muerte como el final, él la utilizó para forjar el comienzo de su verdadera conquista. Y ahora puede oír y comprender cada susurro de este reino con una claridad rigurosa. Ahora la magia de la muerte misma fluye a través de él. Ahora posee los secretos arcanos reunidos a lo largo de su segunda vida, arrebatados de los lugares escondidos y desconocidos del mundo. Muy pocos seres pueden declarar el dominio de las magias de espíritu, muerte y vida mortal que él posee. Hará uso de ellas para formar todos los reinos acorde a su voluntad de hierro. Llegó el momento de regresar al mundo de los vivos. Todas las almas de Runaterra esperan. Mordekaiser levanta Ocaso en una mano, y así comienza su reinado final.